Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Andrés Inés Vicencio y hoy mis compañeros vamos a presentar los temas vistos en la unidad 1. Los integrantes de este equipo somos Mebe Gómez Joaquín Armando, Meina Ruiz Rosa Elena, Monsiváis Vicencio Andrés Inedín, Pérez Torres Abraham, Pineda Nava Vanessa y Montemayor Salas René de Jesús. Los temas que abarcaremos serán elemento de las ondas mecánicas transversales, ondas mecánicas longitudinales, teoría sobre la luz, características de la luz, ley de la iluminación y óptica geométrica. Mi nombre es Rosa Elena Medina Ruiz y mi tema es ondas mecánicas transversales. Una onda transversal en este marco es aquella que presenta una magnitud vectorial con oscilaciones en dirección perpendicular respecto a la dirección de propagación. Esta característica permite diferenciarlas de las ondas longitudinales que oscilan en la misma dirección que el desplazamiento de la onda. Para comprender la noción de onda transversal es imprescindible recordar que la propagación de las ondas en un medio está vinculada a la vibración que provocan en las partículas del medio en cuestión. Cuando la dirección de propagación es perpendicular a la dirección en la cual vibran estas partículas, se trata de una transversal. Por lo contrario, si la dirección de la propagación es igual a la dirección de las partículas del medio, la onda es longitudinal. Las características son: las ondas, ya sean transversales o longitudinales, tienen una serie de características que las determinan en general. Las características más importantes de una onda son las que se explican a continuación. Amplitud de onda. Se define como la distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio. Dado que es una longitud, se mide en unidades de longitud, habitualmente se mide en metros. Longitud de onda. Se define como distancia normalmente medida en metros recorrida por una perturbación en un intervalo de tiempo predeterminado. Periodo. Se define como el tiempo, generalmente se mide en segundos, que tarda en una onda en recorrer un ciclo completo o una oscilación. Frecuencia. Se define como la cantidad de oscilaciones que se dan en una unidad de tiempo, normalmente un segundo. De esta forma, cuando el tiempo se mide en segundos, la frecuencia se mide en hertz. La fórmula es F igual a 1 sobre T. Algunos ejemplos de ondas transversales en la vida cotidiana pueden ser las olas del mar, ondas de sismo, ondas de sonido, las ondas de una cuerda de una guitarra, la luz. Mi nombre es Joaquín Armando Miguel Gómez y voy a presentar ondas longitudinales. Las ondas longitudinales también se llaman ondas de compresión o ondas de compresibilidad, ya que producen compresión y refracción cuando viaja a través de un medio, y las ondas de presión producen aumentos y disminuciones en la presión. La onda es la distancia entre dos puntos consecutivos a lo largo del eje de la propagación que representan la misma presión. Para las ondas de sonido, la amplitud de la onda es la diferencia entre la presión del aire que no ha sido alterado y la máxima presión causada de la onda. Um, la velocidad de la propagación del sonido depende del tipo de temperatura y composición del medio a través de cual se propaga. Su fórmula es y entre x a la t igual a igual a 0 cos menos w entre t menos x entre c, y la y representa el desplazamiento del punto en la onda del sonido en movimiento. La x representa la distancia que este punto ha recorrido desde la fuente de la onda. La t representa el tiempo transcurrido. La a con el 0 representa la amplitud de las oscilaciones. La c representa la velocidad de la onda. La w representa la frecuencia angular de la onda. Y la última es las ondas de presión, que es un medio elástico con una determinada rigidez, una oscilación armónica de una onda de presión que tiene la forma donde UO es la amplitud del desplazamiento, K es el número de onda, X es la distancia a lo largo del axis de la propagación,
W es la frecuencia angular, T es el tiempo y P es la diferencia de fase. La fuerza de restauración que actúa devolviendo al medio a su posición original es dada por el... Buenas, profe. Yo soy Abraham Pérez Torres, de sexto BV de programación, y yo le hablaré de las teorías de la luz. Teoría de la luz. Las teorías propuestas por los científicos para explicar la naturaleza de la luz han ido cambiando a lo largo de la historia de la ciencia, a medida que se van descubriendo nuevas evidencias que permiten interpretar su comportamiento como corpúsculo, onda, radiación electromagnética, cuanto o como la mecánica cuántica. Teoría corpuscular. Esta teoría fue planteada en el siglo XVII por el físico inglés Isaac Newton, quien señalaba que la luz consistía en un flujo de pequeñísimas partículas o corpúsculos sin masa emitidos por las fuentes luminosas que se movían en línea recta a gran rapidez. Gracias a estos fotones eran capaces de atravesar los cuerpos transparentes, lo que nos permitía ver a través de ellos. Teoría ondulatoria. Fue el científico holandés Christian Huygens, contemporáneo de Newton, quien elaboraría una teoría diferente para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz. Esta teoría postula que la luz emitida por una fuente estaba formada por ondas que correspondían al movimiento específico que sigue la luz al propagarse a través del vacío en un medio insustancial e invisible llamado éter. Además, indica que la rapidez de la luz disminuye al penetrar el agua. Con ello explica y describe la refracción y las leyes de la reflexión. Teoría electromagnética. En el siglo XIX se agregan a las teorías existentes de la época las ideas del físico James Clerk Maxwell, quien explica notablemente que los fenómenos eléctricos están relacionados con los fenómenos magnéticos. Al respecto, señala que cada variación en el campo eléctrico origina un cambio en la proximidad del campo magnético e inversamente. Por lo tanto, la luz es una onda electromagnética transversal que se propaga perpendicular entre sí. Este hecho permitió descartar que existiera un medio de propagación insustancial e invisible, el éter, lo que fue comprobado por el experimento de Michelson y Morley. Mi nombre es Vanessa Pineda Nava y yo voy a hablar sobre las características de la luz. Es ondulatoria y corpuscular. La luz es una emisión ondulatoria y corpuscular de fotones, es decir, al mismo tiempo se comporta como si estuviera hecha de ondas y de materia. Se propaga en línea recta. La luz lleva una dirección recta en su propagación. Las sombras que genera la luz a su paso son pruebas evidentes de esta característica. Velocidad finita. La luz tiene una velocidad que es finita y puede ser extremadamente rápida. En el vacío, esta puede llegar a desplazarse a cerca de 300.000 km por segundo. Frecuencia. Las ondas se desplazan en ciclos, es decir, se mueven desde una polaridad a la siguiente y luego retornan. La característica de la frecuencia tiene que ver con la cantidad de ciclos que ocurren en un tiempo determinado. Longitud de onda. Esta característica tiene que ver con la distancia que existe entre puntos de dos ondas consecutivas que ocurren en un tiempo determinado. Absorción. La longitud de onda y frecuencia permiten que las ondas tengan un tono específico. El espectro electromagnético contiene dentro de sí todos los colores posibles. Los objetos absorben las ondas de luz que inciden sobre ellos, y aquellas que no absorben son las que son percibidas como color. Reflexión. Esta propiedad indica que cuando la luz incide sobre un objeto de superficie lisa, el ángulo en el que se reflejará corresponderá al mismo que tenía el rayo de luz que incidió en primer lugar en la superficie. Por ejemplo, cuando la luz refleja en el espejo y origina la imagen que percibe. Refracción. La refracción de la luz está relacionada con lo siguiente.
En su recorrido, las ondas de luz pueden atravesar superficies transparentes perfectamente. Cuando esto sucede, la velocidad de desplazamiento de las ondas se reduce y esto genera que la luz cambie de dirección, lo que genera un efecto de doblez. Difracción. La difracción de la luz es el cambio en la dirección de las ondas cuando éstas pasan a través de aberturas o cuando rodean un obstáculo en su camino. Dispersión. La dispersión es la capacidad que tiene la luz de separarse al atravesar una superficie transparente y mostrar como consecuencia todos los colores que forman parte de ella. Gracias. Buenos días, profesor. Soy Martínez Gámez Yuctenadier, hablando sobre el tema de la ley de la iluminación. Empezaremos aclarando que la ley establece que la iluminación es directamente proporcional a la intensidad de la fuente luminosa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa la fuente y la superficie. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos una imagen de cómo sería representada esta para los que no logran entender bien o imaginarse bien el concepto. Como podemos ver cómo la fuente luminosa entre más distancia más abarca. Y también vamos a presentar sobre las fórmulas, que la más simple sería donde solo conoceríamos la intensidad de la fuente y la distancia que hay. Y como se establece en la fórmula, la iluminación, que sería la E, es la intensidad de la fuente luminosa sobre la distancia al cuadrado. Así nosotros podríamos sacar cuál es la iluminación. Y si tuviéramos sobre los datos de la intensidad y la distancia. Pero ¿qué sería si aparte tuviéramos un ángulo? Bueno, solo tendremos que multiplicar esto por el coseno del ángulo, dando a entender que la iluminación, sería la intensidad sobre la distancia al cuadrado por el ángulo al que está inclinado. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva, donde explicaré sobre un tema. Un problema. Problema 1. ¿Qué iluminación produce una lámpara de 500 watts sobre una superficie que se encuentra a 5 metros de distancia? Ok. Aquí tenemos dos datos. La iluminación. Tenemos tres datos. El que necesitamos encontrar es la iluminación. Y nos están dando que la lámpara produce 500 watts, o sea que es la fuente de iluminación. Y nos están dando la distancia en la que está, o sea 5 metros. Como vemos, aquí está la fórmula sobre I sobre D al cuadrado, que serían esos datos que tenemos, y el que queremos sacar es la E, que sería la iluminación. Bueno, primero, antes que nada, para hacer este tipo de problemas hay que transformar los watts a candelas, que es un watt es igual a 1.1 candelas. Así que haríamos una transformación 100 watts por 1.1 candelas sobre 1 watt. Y esto nos daría que la intensidad ya no serían 100 watts, serían 550 candelas. Bueno, ahora pasaremos a poner la intensidad arriba, sustituyendo los valores en la fórmula, dando los 550 candelas sobre 5 metros al cuadrado, porque la distancia es 5 metros y aparte la distancia al cuadrado, entonces la distancia la estaríamos poniendo al cuadrado. Y ya, haciendo las operaciones, nos daría que la iluminación sería 22 candelas entre metro cuadrado, dándose a entender que hay que transformar las unidades, ya que candela sobre metros cuadrados es lux y la unidad de la iluminación es lux. Por lo tanto, la respuesta sería 22 lux y sería todo. Óptica geométrica. La óptica geométrica es parte de las leyes fenomenológicas de Snell de la reflexión y refracción. A partir de ellas, basta con hacer geometría con los rayos luminosos para la obtención de las fórmulas que corresponden a los espejos, dioptrio y lentes, obteniendo así las leyes que gobiernan los instrumentos ópticos a que estamos acostumbrados. Es una aproximación del comportamiento que corresponde a las ondas electromagnéticas. Cuando los objetos involucrados son de tamaño mucho mayor que la longitud de la onda usada, ello permite despreciar los efectos derivados de la difracción, comportamiento ligado a la naturaleza ondulatoria de la luz.
Esta imagen que estamos viendo es la formación de un arco iris por medio de la óptica geométrica. Gracias por ver.